Damos la bienvenida a la segunda sesión en línea del curso Protección y Conservación de los Alimentos. En el orden del día, pues vamos a mostrar estas diapositivas donde vamos a ver el resultado de aprendizaje y la temática eh, a, a realizar. Pedirles excusa porque la plataforma pues estuvo dañada muchos días. La ventaja es que en este curso las semanas son más largas porque solo tiene 3 semanas. Entonces, por ese lado no se preocupe, que yo entiendo, pero ya está funcionando. En este curso, pues es de 40 horas, les doy como este recorderis nuevamente. Empezó el 7 y finaliza el 29. Tienen plazo de entregar todas las actividades, subirlas hasta junio. Las temáticas que se están viendo: seguridad alimentaria y buenas prácticas de manufactura, y seguridad alimentaria y prevención del riesgo. Eso es lo que vamos a ver ahorita. El resultado de aprendizaje está de programa, consta de 3 actividades de aprendizaje. Este resultado de aprendizaje que se quiere lograr esta semana es apropiar buenas prácticas de manufactura de acuerdo con las disposiciones sanitarias establecidas para garantir la calidad del mismo. Entonces ya vamos a empezar, voy a empezar a explicar las buenas prácticas de manufactura. En esta sesión en línea vamos a hablar todo de las prácticas de manufactura, del manipulador, de los microorganismos, eh, y para la próxima clase vamos a ver los métodos de conservación. Entonces voy a empezar con las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura tienen que ver con la resolución 2674 y vamos a empezar con estos conceptos básicos. Entonces, ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? Son principios básicos y prácticas generales de higiene en la preparación, en la elaboración, en el almacenamiento, en el transporte, la distribución, de todo el eslabón productivo. Esas buenas prácticas de manufactura se deben pues, apropiar, utilizar, porque de ella depende la calidad de los productos, la inocuidad de los productos. Realmente depende de esa norma y por eso es la que rige a nivel nacional, y todos los establecimientos, llámese restaurantes, llámese en empresas, deben aplicar las buenas prácticas de manufactura, porque estamos hablando de alimentos que consume el ser humano, y esos alimentos deben de ser de muy buena calidad nutricional y no tener ningún tipo de agente que contamine y que ponga en riesgo la salud del consumidor. El marco normativo, las buenas prácticas de manufactura. Está también el Código Alimentario, que es un código alimentario que fue establecido por la FAO, la Organización Mundial de la Salud, en 1966, para elaborar normas alimentarias internacionales que protejan la salud del consumidor y fomenten prácticas leales en el comercio de los alimentos. Y está el decreto 3075 de 1977, que era el antiguo decreto que regía sobre las buenas prácticas de manufactura en Colombia, y la resolución 2674, que ya lo actualizaron en el 2013, que es la que están ahorita vigente. Las dos están vigentes, pero realmente la que se aplica es esta. ¿Por qué? Porque es que le hicieron cambios. En la 3075, el manipulador de alimentos, no hacían tanta énfasis en el manipulador de alimentos. En la resolución 2674 sí se hace énfasis en el manipulador de alimentos, porque se dieron cuenta de que es la persona que está en contacto directo con el alimento. Entonces, por eso pues, se hizo más énfasis. ¿Cuáles son las ventajas del código alimentario? Pues las ventajas del código alimentario es garantizar que los alimentos sean saludables y puedan comercializarse. Los miembros son 188 miembros, eh, eh, donde dan recomendaciones científicas en todos los ámbitos relacionados con la inocuidad y la calidad de los alimentos. El CODES es un ente investigativo donde ellos investigan sobre todo lo que tiene que ver con alimentos. También son los encargados de los límites máximos para aditivos, residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios
y límites máximos y códigos para la prevención y contaminación química y microbiana. Los textos del CODES sobre la inocuidad de alimentos son una referencia de la solución de diferencias comerciales de la OMC, Organización Mundial del Comercio. Bueno, este concepto, vamos a ver varios conceptos, objetivo de las buenas prácticas, pues garantizar que las personas que elaboran alimentos en cada uno de los eslabones, o sea, desde que se producen las materias primas hasta que las transforman, cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas, de modo que disminuya el riesgo de contaminación inherente a la producción. Entonces uno puede hacer alimentos totalmente inocuos. Bueno, el ámbito de aplicación de las normas de las 2674, pues todos los manipuladores de alimentos, o sea, todas las personas naturales o jurídicas que fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, son los que tienen que ver con las buenas prácticas, el manipulador de alimentos y todas las personas que elaboran alimentos, las actividades de vigilancia y control que ejercen las autoridades. Vamos a ver algunas definiciones, que esas definiciones las contempla las buenas prácticas de manufactura. Entre ellos está la actividad acuosa, que es la actividad del agua, que es la cantidad de agua presente en un alimento. Esta agua es muy importante. Más adelante ya se da una definición más profunda, que un alimento es todo producto natural o artificial que al ingerirse aporta al organismo nutrientes, energías para el desarrollo de los procesos biológicos. Vamos a ver también estas definiciones, que es un alimento adulterado, es el cual se han sustituido parte de sus elementos que lo constituyen reemplazándolo por otras sustancias. En Colombia se da mucho hay gente inescrupulosa que adultera los alimentos y pues eso que puede causar pues daño a la salud, que haya sido adicionado a sustancias no autorizadas, o sea, que ya el producto está pronto a vencer y le echan aditivos o para rendirlo le echan agua o que para rendirlo o porque si va a ser transportado de refrigeración le echan químicos que para que no se dañe y a veces esos químicos pues no son autorizados para la salud, que por deficiencias de su calidad hayan sido disimuladas o ocultadas de forma fraudulenta. Eso también se puede dar mucho en las carnes cuando ya está a punto de vencer y entonces les echan sales de nitro para potencializar el color y eso pues es adulterar un alimento. Alimento alterado, alimento que sufre modificaciones o degradaciones totales o parciales de los constituyentes que le son propios por agentes físicos, químicos y biológicos. Ya los vimos la semana pasada que físicos puede ser pelos, piedras o físicos en cuanto si estoy en el momento de recolección, pues daños físicos. Químicos, todos los químicos de contaminación que se pueda dar por una mala higienización y biológicos tiene que ver con las bacterias. Alimentos de mayor riesgo para la salud son los alimentos que pueden contener microorganismos patógenos que favorecen la formación de toxinas, el crecimiento microbiano, patógenos y alimentos que pueden contener productos químicos nocivos también. O sea, están los que tienen microorganismos y los que tienen exceso de químicos, porque a veces la gente piensa que más es, pues que si yo le adiciono más conservante, pues va a durar más el producto, pero lo que voy a hacer es que de pronto pueda intoxicar a alguien. Por eso hay dosis en conservantes que debe ser esa dosis y por eso uno tiene que tener gamera para medirlo para no llegar a de pronto a intoxicar a nadie adicionando más de la cantidad. Y alimento derivado de un organismo genéticamente modificado, que son OMG, alimento derivado de totalidad de una parte de un organismo modificado, pues esos son los transgénicos, que esos transgénicos, pues ahora es el boom de los transgénicos porque resulta de que sí, en la agricultura han ayudado mucho a mejorar la productividad, porque es que hay algunos alimentos que les dan muchas plagas y con los transgénicos, pues es como un cruce
entre especies vegetal y insectos para mejorar y que antes las plantas ellas mismas se defendían de plagas y todo, pero cuando empezaron los monocultivos, ellas empezaron a utilizar químicos y ellas perdieron esa propiedad. Entonces, pues hay investigaciones en empresas que hacen semillas transgénicas para que sean resistentes. Eso se ve mucho en el maíz. Todo el maíz que consumimos es transgénico. Entonces, bueno, y también están alimentos perecederos, que entre ellos pues tenemos la carne, el pollo, el pescado, tenemos los quesos y autoridad sanitaria competente, en este caso es el INVIMA, que es el que se encarga de la inspección y vigilancia del control de que sí se cumplan las buenas prácticas de manufactura. Desinfección y descontaminación es el tratamiento físico, químico, biológico aplicado a las superficies limpias con el fin de destruir las células vegetativas de microorganismos que pueden ocasionar riesgos de la salud pública. Y también están, esto pues ya se vio, esto ya lo vimos en la semana pasada, entonces voy a pasarlo. Contaminación cruzada, sí, sí la voy a dejar porque la contaminación cruzada es muy importante que se tenga en cuenta. Voy a darle un recorderis de la contaminación cruzada. La contaminación cruzada se puede dar cuando hay transferencia de microorganismos o sustancias dañinas de una superficie a otra contaminada. La contaminación cruzada ocurre por malas prácticas inadecuadas en la elaboración de un alimento. Un ejemplo es cuando se manipula carne en una superficie y luego en la misma, sin ser lavada, se manipula otro alimento. Contaminación cruzada puede ser por medio de las manos sucias. Voy al baño, no me lavo las manos, o estoy haciendo una labor y no las lavo. Cada que uno produce alimentos, tienen que estarse lavando las manos. Superficies sucias, cuando no hay una buena higienización de los utensilios que yo voy a utilizar para mi proceso, está medio lavados, entonces pueden esto tener acumulación de residuos y a la hora del alimento hay contaminación cruzada. Limpiones y esponjas de limpieza, eso se da mucho la contaminación en los restaurantes y entonces uno ve mucho que hay deficiencia en el lavado de los limpiones. Eso es como negro, entonces eso es una fuente enorme de producción de microorganismos y de suciedad, contaminación física. Y las esponjas, pues hay que estarlas cambiando porque eso también es a veces hasta que no están viejitas, la gente no las bota, eso también porque es una fuente de contaminación. Y alimentos crudos o contaminados que se mezclan y se derraman sobre otros alimentos cocidos, eso se da por un mal almacenamiento en las neveras o en los lugares, entonces uno tiene que saber que si son verduras, pues se almacenan verduras, que si son cárnicos, cárnicos, o sea, no mezclar. Y están los gérmenes, que los gérmenes pueden llegar a los alimentos de diversas formas, se encuentran en todas partes. El vector más importante de los gérmenes es el hombre. Nosotros somos transportadores. Las bacterias o gérmenes se encuentran también en personas, animales, en el hombre, en la boca, la nariz, el aparato digestivo. Ay, venga que me esto acá. Y vamos a empezar en medidas. Ay, venga que me voy por acá. Me voy muy acá. Por favor, que se me. Bueno, estamos acá. Entonces, eso es un recordería de lo que vimos hace 8 días. Decía que entre 5 y 70 se desarrollan siendo la temperatura máxima 35 grados a 38, la temperatura que tenemos nosotros internamente, que los gérmenes entre 70 y 100 mueren, por debajo de 5 frenan su desarrollo, por eso es que siempre las neveras se mantienen en 4 grados centígrados. Agentes infecciosos pueden ser orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos pueden ser hongos, insectos y animales. Inorgánicos, agua, polvo, tierra, elementos tóxicos. ¿Dónde se encuentran los microorganismos? En todas partes, en el aire, en la basura. A veces la gente no cree eso para qué vamos a lavar, para qué vamos a desinfectar.
y los microorganismos no los vemos porque son muy pequeños y con microscopio, perdón, los vemos y entonces la gente piensa que no existen y sí existen y nos enferman y nos pueden causar hasta la muerte si no hacemos un buen tratamiento. Entonces, ¿qué son microbios? Agentes muy pequeños y entre ellos se encuentran bacterias, virus y hongos. Existen también microbios inofensivos para el hombre y otros que son patógenos. Los inofensivos son los que utilizamos, los bacilos que se utilizan para la elaboración de productos lácteos. Y los nocivos, pues ya son todas las bacterias que producen contaminación al alimento. Estos pues aquí pues en esta diapositiva decimos que la temperatura óptima de crecimiento es de 37 grados, que los microorganismos se multiplican de una forma pues, muy ligera, entonces por eso hay que tener mucho cuidado para prevenir. ¿Cómo llegan a los alimentos? Pues por muchos vectores, por carnes contaminadas, pescados, frutas, hortalizas, las manos contaminadas, el uso de agua no potable. Y vamos a ver la actividad de agua que les dije ahora. Aquí en la actividad de aguas, el agua disponible en un alimento se llama actividad de agua y esta actividad de un alimento se encuentra como agua libre, la que esta agua es muy apreciada por los microorganismos porque es rica en nutrientes. Entonces es importante saber qué actividad de agua tiene un alimento para saber cómo se previene la contaminación de los eh, microorganismos. Oxígeno, pues muchas bacterias necesitan oxígeno para crecer. Hay unas que son eh, aerobias y otras anaerobias. Las anaerobias no necesitan oxígeno, pero las aerobias sí. Nutrientes, estos compuestos están presentes en los alimentos. Entre los más ricos está que favorecen el crecimiento y esto ayuda a que se deteriore el alimento. Así es. Los microorganismos, pues mm, no crecen en medios ácidos. Ellos no crecen en medios ácidos ni en medios muy dulces tampoco. Clasificación de las bacterias, están las ciclófilas, las mesófilas y las termófilas. Eso se vio con un diagramita que está en el otro material de formación muy interesante que ahí lo pueden consultar. Bacterias más comunes, está la salmonella, el estafilococcus, el clostridium, las shigella, el bacillus cereus y el cólera. Todo esto que estoy viendo, pues les ayuda a la gente que no ha hecho la actividad del cuadro comparativo. Enfermedades de transmisión alimentarias que llaman ETAs, también conocidas como ETAs, son enfermedades que se originan en las personas debido a la ingesta de alimentos contaminados con microorganismos. Y vamos a ver algunos de los alimentos contaminados por microorganismos, entre ellos está el cólera, que es un agente causal llamado Vibrio cholerae. El cólera es un microorganismo pues, que en la actualidad no debería existir porque eso es un microorganismo muy antiguo, pero se da por una mala manipulación de los alimentos mediante el ciclo, es un ciclo totalmente oral enferma, este es patógeno, está en heces y puede enfermar a comunidades por alimentos contaminados. Ejemplo, cuando los pescados han sido criados en aguas contaminadas, cuando consumimos aguas no potables, aguas estancadas, hay creces de microorganismos. La salmonela, pues es una bacteria y este bacilo es aerobio formador de esporas. El principal reservorio de este microorganismo son el aves de corral, el ganado vacuno y los porcinos. En las aves de corral, este microorganismo es un parásito y a ellas pues no les causa tantas dificultades como a nosotros. ¿Cómo se transmite este microorganismo? Se transmite a través de desechos fecales, cuando los animales no se sacrifican en condiciones salubres e higiénicas, cuando los huevos están untados de popó, hay que lavarlos, o cuando hay un mal sacrificio de las aves, que a veces la gente sacrifica en su casa, tienen una finca y sacrifican ellos mismos las aves, hay que ser muy cuidadosos en el sacrificio
manteniendo una tinaja con hielo. ¿Para qué? Para sumergirla y que no, y que la carne no coja calor. Entonces, eso ayuda a que no haya proliferación y pues de ser muy juicioso con la higienización en toda el área de sacrificio. Los alimentos involucrados, solo huevo, la carne de aves, pero pueden estar contaminados también otras carnes, la carne de vacuno, leche, subproductos, frutas, verduras, mariscos y agua. Medidas de control. Se debe poner especial cuidado en lograr una buena cocción, evitar la contaminación cruzada y no utilizar cremas, merengues, mayonesas, ningún producto que no sea a base de huevo pasteurizado o a base de huevos crudos y que posean un pH de 4 o inferior. ¿Qué enfermedades pueden producir? Bueno, este es el Staphylococcus. Que causa esta intoxicación, es causada por la bacteria Staphylococcus aureus. Se dice que es un tercio de la población mundial es portadora de esta bacteria. ¿Cómo se transmite este microorganismo? La contaminación de los alimentos se da por el mal manejo de la manipulación, sumada a la falta de sanidad e higiene, también por el consumo de leche de vacas con mastitis. Eso es le afecta a las ubres a las vacas, las hincha y le sale sangre. Entonces, si yo tengo ordeñosa leche, yo no puedo consumir esa leche así contaminada porque me da esta intoxicación estafilocócica. Medidas de control. Necesario evitar la contaminación de materias primas, acidificarlas mismas por debajo de un pH de 4, no preparar conservas peligrosas, no utilizar contenido de latas abolladas ni hinchadas. Ay, yo me pasé, qué pena. Esto ya es del botulismo, es que no, aquí hasta acá llegó el. Bueno, enfermedades que producen. Y además de este microorganismo, es responsable de enfermedades como la meningitis, las endocarditis, inflación e inflamaciones gástricas. Y ya vamos a hablar, es que ya estoy queriendo terminar, no, el botulismo. El botulismo es Clostridium botulinum, que es una bacteria muy complicada, porque ella no necesita oxígeno para crecer y ella no es como las otras bacterias que da diarrea y vómitos, no. Ella afecta el sistema inmunológico y es toxina. Entonces empieza la gente a paralizarse hasta que llega al corazón y lo mata, así como hacen las culebras, con el veneno de culebra. Entonces es muy complicado el botulismo. Entonces el Clostridium botulinum y por eso pues hay que tener mucho cuidado. Medidas de control para prevenir esa contaminación por botulismo. Necesario evitar la contaminación de materias primas con que se preparan alimentos, acidificar bien por debajo del pH de 4 para no preparar conservas peligrosas, higienizar muy bien los frascos, hacer un buen vacío cuando uno hace conservas, porque es que así es la única forma de prevenir. Y el Escherichia coli, que es el E. coli, es una bacteria muy común y se conoce también con el nombre de E. coli. Normalmente se encuentra en el tracto intestinal y en la materia de fecal de animales y humanos. Cuando en un alimento se hace eh, pruebas de contaminación por E. coli, quiere decir que es una manipulación pésima. Una, utilizaron aguas de muy mala calidad. Segundo, van al baño los operarios y no se lavan las manos, hacen sus necesidades y no lavan las manos. O sea, es una insalubridad horrible cuando uno encuentra E. coli. Bueno, un momentico. eh, Medidas de control. Es necesario evitar la eliminación la eliminación de la bacteria de materia, o sea, evitar la contaminación, aquí está mal, de bacterias al preparar alimentos, acidificar, no utilizar contenido de latas abolladas. Ay, no, esto no, me estoy yendo. ¿Cómo puede ser transmitida? Y está también este que es el Campylobacter. Es que me están cruzando esas diapositivas y entonces yo ya había explicado el botulismo y resulté estaba explicando el E. coli y resulté en el botulismo. Ahí me disculparán. Y está el Campylobacter, que es un microorganismo y dónde se encuentra.
corresponde a una bacteria que está presente en el intestino del ganado vacuno, las aves y los perros. ¿Cómo puede ser transmitida? A las personas pueden resultar contaminadas al ingerir carne contaminada, con mayor frecuencia la de pollo, o ingerir bebidas lácteas que no han sido sometidas al proceso de pasteurización. La bacteria también puede ser transmitida entre personas cuando se entra en contacto con materia fecal de algún enfermo, por ejemplo, en el caso de pañales de bebés. Está este virus que es la hepatitis. La hepatitis es un virus VHA y puede situarse en la sangre, orina y los virus y ya son también muy complicados. Ese virus de la hepatitis eh, es muy, o sea, hay que prevenirlo porque realmente la piel se vuelve amarilla, ataca las defensas, entonces los virus sí son cosas serias. Está el Norwalk, que es un virus de género ARN, es patógeno, afecta el intestino de los seres humanos, puede ser transmitido de persona a persona. ¿Qué provoca este virus? Provoca fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarreas. Tiene un periodo de incubación de 24 a 48 horas. Todas esas microorganismos tienen un periodo de incubación muy parecido. Pero que por acá hay una diapositiva que se me fue, una diapositiva que es esta. que- bueno, condiciones básicas de higiene y la fabricación de los alimentos. Esto lo contemplan las buenas prácticas de manufactura. Es como un resumen, pues realmente de las buenas prácticas. Entonces dice que locaciones, que los establecimientos donde se fabriquen alimentos deben estar bien ubicados. Casi siempre las plantas de producción alimentaria no deben estar ubicadas en una finca porque pues ahí hay mucha contaminación. Diseño y construcción, localización destinada a la fabricación donde se procesan alimentos debe estar diseñada de manera que no permita la entrada de polvo, cualquier suciedad o contaminantes y sus instalaciones deben estar construidas de qué manera que permitan la desinfección y el control de plagas. Bueno, vamos a seguir acá, que esta diapositiva tengo que bajarla. Se me subió y también en la norma, pues ahí habla sobre los pisos y drenajes. Deben estar construidos de material que no generen contaminación por sustancias tóxicas, de manera que tal que no dificulten la limpieza y desinfección. En las plantas de producción se utiliza un material que se llama epóxico. Pinturas epóxicas se pueden utilizar. Esa pintura epóxica para cubrir pues, superficies en vez de utilizar baldosas y eso, en las plantas de producción se utiliza mucho esa pintura epóxica. Eso sí tienen que saberla aplicar porque si no se puede desprender. Y los drenajes de los pisos deben de estar debidamente protegidos con rejillas y, y en y bien distribuidos en la planta. Paredes. Las paredes en las áreas de producción de alimentos deben de ser resistentes a los de colores claros, todos de color claro para que vea la mugre, porque yo que voy a tener una pared en alimentos, todos los colores tiene que, por eso se usa mucho el blanco, para que se vea la suciedad. Entonces, también no deben de tener, en las esquinas deben de ser curvadas para que no haya acumulación de suciedad y de ser fáciles de lavar. Eh, bueno, está también los techos. Los techos deben estar diseñados de manera que eviten la acumulación de suciedad, hongos y demás. Los techos deben de ser de fácil limpieza. Las posibles se debe evitar el uso de techos dobles, o sea, cero rasos, porque eso pues ahí va a acumular, puede acumular plagas o puede acumular suciedad. Las ventanas deben de tener aberturas, las ventanas o aberturas deben ser construidas de manera que no permitan la entrada de ninguna suciedad. Y ya entonces seguimos con los utensilios, equipos. Los utensilios, todos los equipos y utensilios deben de estar diseñados dependiendo del uso tecnológico que se tenga en el proceso de fabricación y elaboración del alimento. Además, estos deben facilitar la limpieza y desinfección y facilitar el uso adecuado por parte del operario. Los equipos o utensilios deben cumplir unos parámetros también. Un tipo que está muy pequeño no lo veo. Entonces,
Deben estar diseñados en materiales resistentes a la utilización, no corrosivos al ambiente y el uso de desinfectantes, detergentes usados en la limpieza. O sea, ni los detergentes ni nada, o sea, no pueden afectar. Por eso se usa acero inoxidable para que no haya corrosión. Todas las superficies deben en contacto directo con alimentos, sus acabados no deben ser porosos, estos deben ser lisos, sin defectos como grietas que puedan acumular agentes contaminantes. Pues la maquinaria que se utiliza, por ejemplo, para cárnicos, que se debe ser desmontable. Y porque si hay acumulación de comida, pues entonces ahí pueden ser un nicho para la producción de bacterias. Las superficies de los equipos y utensilios que estén en contacto directo con el alimento deben ser accesibles a desmontar, lo que les estaba diciendo. Los equipos en el interior deben tener ángulos, puede ser curvaturas. Los equipos en su interior deben estar en contacto directo con el alimento. Bueno, eso ya lo dije. Es que eh, se me están trocando las diapositivas. Limpieza y desinfección de las áreas de utensilio, la limpieza y desinfección es una operación en la producción de los alimentos que es fundamental. Las áreas, equipos de utensilios son fuentes importantes de contaminación. Aunque una buena limpieza de desinfección a profundidad depende del manipulador de los alimentos. Existen técnicas y pasos de procesos de lavado que pueden ser tenidos en cuenta. A continuación, pues se van a dar algunas recomendaciones, por ejemplo, los abastecimientos de agua para preparar alimentos, para beber, para lavar superficies, utensilios, para el lavado de las manos y elaborar hielo, tiene que ser agua potable, abastecimiento de agua potable, porque, por ejemplo, en el campo, en el sector rural, a veces se utiliza mucho el agua del comité de cafeteros y esa agua no es potable. Entonces, tener una planta en un sitio donde no hay agua potable, pues dificulta el proceso. Entonces, tendría uno que tener una planta de sanitización para poder producir alimentos. O sea, los alimentos no se pueden producir con agua, con aguas contaminadas. Requerimientos básicos para el sistema de limpieza, determinar el material objeto que se quiere limpiar, seleccionar los equipos de limpieza, establecer la cantidad de agua a utilizar, diferenciar la clase de suciedad, seleccionar el detergente a utilizar y seleccionar los métodos de limpieza. Agentes limpiadores no deben ser corrosivos, deben ablandar completamente la mugre, solubilidad rápida y completa, acción germicida, no tóxicos y acción emulsionante, emulsionante y humectante. Aquí esto es como para temperaturas, como para lavadoras de platos, pero están estas dosificaciones de los desinfectantes, que es importante tenerlas en cuenta. Entonces el hipoclorito siempre es de 4,5 a 5%. Lo del hipoclorito que uno, pues, que se vende comercialmente tiene 4,5. Para frutas es 1,3 mililitros por litro, para yodo 1,0, o sea, 1 mililitro. Utensilios 3 mililitros, yodo 2 mililitros, pisos 10 mililitros por litro, paredes y mesones 7 mililitros. Uno siempre en las plantas de producción, en los restaurantes deben de tener una tablita donde se hace la dosificación del hipoclorito y todo, para que el manipulador lo tenga en cuenta. Estos son procedimientos de desinfección de los sartenes. Esto pues ya no lo vamos a ver. Y el manejo de roedores es muy importante. O sea, tener un plan de plagas en todos los establecimientos públicos debe haber un control de plagas. Y por último, entonces voy a mostrarles esto que en la sesión en línea ayer no me quedó tiempo porque se cortó, de mostrarlo sobre el manipulador de alimentos, higiene y manipulación de alimentos, puntos críticos. Entonces, ¿qué es un manipulador de alimentos? Pues el manipulador de alimentos
Manipulación de alimentos son los diferentes métodos que se realizan para conservar las propiedades físicas y químicas de un alimento y prolongar la vida útil. Además, las técnicas usadas ayudan a que el alimento sea seguro para las personas que lo van a consumir. ¿Qué es un manipulador de alimentos? Es toda persona que de una u otra forma está involucrada de forma directa en la transformación, fabricación, expendio y almacenamiento de alimentos. De los manipuladores de alimentos depende la calidad. Sí, manipuladores de alimentos son los que protegen los alimentos. Por este curso se llama protección y conservación. El manipulador de alimentos es fundamental a la hora de la hora, porque de ellos depende la calidad de un producto. Personal manipulador de alimentos. El personal manipulador debe ser tiene una constancia médica, o sea, las personas que trabajan en restaurantes y todo, es importante, pues esos se les recomienda que tengan exámenes médicos generales para que saber que no tienen ninguna enfermedad, porque están en contacto directo con el alimento y que tal que sean portadores de alguna bacteria, que estén enfermos. Imagínense. Acabamos de ver las bacterias. No, pues es un portador buenísimo para que haya contaminación, para que contamine un montón de personas. Entonces, por eso se exige que tienen pues exámenes médicos. Después de manipular es valorado. Bueno, ahí hablamos sobre eso. eh, pues que la gente debe estar capacitada para manipular alimentos, por eso se le exige a los manipuladores que hagan unos cursos como este o que hagan el de higiene y manipulación de alimentos, que es el que realmente exigen los establecimientos. Y bueno, y también está que las prácticas higiénicas, pues hay que tener buenos hábitos en la higiene. Si yo voy a preparar alimentos, si yo voy a fabricar alimentos, pues tengo que tener limpieza, higiene del cabello, baño o ducha antes de iniciar la jornada, cepillado de los dientes, manos limpias, uñas cortadas, limpias y sin esmalte. Eh, Aspectos a tener en cuenta cuando se manipulan alimentos. La indumentaria a utilizar debe estar de color claro, con cremallera y cierres del delantal, debe ir por encima del uniforme. El manipulador de alimentos no deberá salir del sitio de trabajo. No a veces ve la gente andando con esos delantales y todo por la calle. Y esos delantales todos mugrosos, tener varios para cambiarse, porque eso da muy mal aspecto en un establecimiento que uno llegue y una persona tenga el delantal sucio. Quiere decir, pues yo siempre pienso y relaciono eso con una mala higienización. Y uy, no, esto aquí no controlan la higienización y no le hagan a uno como de comer ahí. Deberá mantener el cabello recogido y cubierto con una malla. Si el manipulador es un caballero, tiene barba, debe usar tapabocas. No debe usarse maquillaje. Dependiendo del riesgo de contaminación que esté asociado a la preparación, es obligatorio el uso de tapabocas. No se deben usar accesorios como anillos. Calzado debe ser de material resistente e impermeable y deben usar guantes en perfectas condiciones, sin roturas ni imperfecciones. Hay gente que por ahorrar utilizan guantes viejos. Esos, acuérdense que eso es vector de microorganismos, de contaminación cruzada. El personal no presente lesiones. Si yo tengo una cortadura o algo, yo no puedo ser manipulador directo. ¿Por qué? Porque si yo no uso guantes ni nada, yo puedo contaminar el alimento. En el área de proceso, no deben usar celulares. Las personas que visiten el lugar donde se manipulan los alimentos deben cumplir con lo antes escrito. Por eso, pues es que hay que ser muy riguroso en las plantas de producción. Si yo estoy produciendo, no con una persona que no tenga la indumentaria no puede entrar. Ay, que no traje el tapabocas. No, señor, no puede entrar. Bueno, y acá están las técnicas de lavado de las manos, que es importantísimo. Antes de cualquier proceso, lavarse bien las manos, usar jabón de preferencia líquido, eh, tallarse energéticamente las palmas, el dorso y entre los dedos, lavarse por lo menos 20 segundos sin olvidar las muñecas, enjuagar completamente, seca las manos con papel desechable eh, y, si- o de aire. Entonces, eso quería mostrárselos porque es muy importante
tenerlos en cuenta. ¿Cuándo se lava las manos uno? Pues antes de ir a la jornada laboral, después de ir al baño, después de cambio de labor diferente a la preparación del alimento, después de manipular alimentos crudos, basura, limpiones, después de manipular equipos y utensilios, después de fumar y comer y masticar chicle, después de usar guantes. Nunca permita que los operarios sequen las manos con limpiones de la cocina. eh, eso no se debe hacer. Y ya esto pues no nos compete, pero sí quería mostrarles eso. Entonces, pues hasta acá está la clase de hoy, la segunda sesión. La próxima sesión es el 22, o sea, dentro de 8 días. Ahí vamos a ver los métodos de conservación, si Dios nos lo permite. Y pues pónganse al día con la actividad. Yo sé que esa una estuvo dañada y está lenta, pero pues tienen que tener, pues no es culpa mía ni de ustedes. Y pónganse al día, que las actividades están muy fáciles. Este curso ha tenido muy buena participación, los alumnos han estado muy participativos, los felicito. A toda la gente que ha entregado las actividades al día y los que no, pues pongan al día. Que Dios los bendiga y que tengan una buena noche.